Petro, se vive, se siente. Petro presidente, se vive, se siente. Petro presidente, se vive, se siente. Petro presidente, se vive, se siente. Petro presidente. Señoras y señores, ya está con nosotros. Póngalo que no se vea para acá. El presidente de la Colombia Humana. Empezamos a vivir una nueva era para Colombia, una nueva era para nuestro país, una nueva era para los colombianos y colombianas. Aquí está, señoras y señores, el próximo presidente de Colombia. Aquí está, Gustavo Petro. Aquí está, señoras y señores, vamos por la mesa de vecinos. Ahí está Gustavo Petro, el próximo presidente de Colombia. Señoras y señores, el doctor Gustavo Petro, el presidente de la Colombia Humana, visitando su tierra. Es la tercera vez que viene a este maravilloso municipio, el doctor Gustavo Petro. Ya lo dije, en su primera instancia lo hizo como senador y hoy el senador humano se vive, se siente. Para que sea el próximo presidente. Se vive, Se siente. Petro presidente. Se vive, se siente. Petro presidente. Se vive, se siente. Petro presidente. Petro amigo, el pueblo está contigo. Petro amigo, el pueblo está contigo. Petro amigo, el pueblo está contigo. Al hombre que hemos denominado el libertador de San Onofre. Señoras y señores, amigos de los corregimientos de Berruga, del Cerro, Las Casas, Sigrón, Aguas Negras, El Porvenir, El Chicho, El Pueblito, Plamparejo, Palmira, San Antonio, Pajonal, Berrugas, Libertad, Las Huertas, Pichicí, La Boca de los Días. Aquí está el próximo presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro. Él es Gustavo Petro y quiere ser su presidente. Gracias, San Onofre. Teníamos algún tiempo que no nos encontrábamos. Ha pasado un tiempo, han pasado unos años. Estos años han generado, pues, algunos cambios en el país, algunas reflexiones. Hoy ya no estamos aquí pidiéndoles el voto al Senado, me acuerdo yo que vine. No estamos pidiendo, aunque lo volveríamos a repetir, que no voten por los mismos, con las mismas, que acaben a través del voto con esa casta mafiosa que ha dominado permanentemente la región, una región afro, una región negra, dominada por una casta mafiosa blanca. Vamos a recordar algo de eso, sin quedarnos demasiado en el pasado y más. Para quienes nos están observando en este momento en la transmisión en directo por Facebook Live, que no existía cuando yo vine aquí la primera vez. Un saludo muy especial aquí a Holman, que no esperaba encontrármelo. Holman hizo aquí un trabajo periodístico, documental, en contravía alrededor de muchos de los temas que denunciamos por primera vez, pero que estaban aquí en esta región desde hacía tiempo. Me gustaría recordar a una persona que después se volvió senador de la República, Iván Cepeda, que también ya después vino como defensor de los derechos humanos a prestar una cobertura, una ayuda. Hoy Iván Cepeda ha dicho en un comunicado público, está enfermo de un cáncer del colon, y dado que este fue uno de sus puntos cruciales de lucha en su vida, que esperamos se prolongue por mucho tiempo hacia adelante, pues yo quiero desde San Onofre, Sucre, desde la
la tierra que fue víctima de la violencia, de los 10 municipios más victimizados de Colombia, en uno de los países más victimizados del mundo, que esas figuras valientes que como pocas voces en Colombia empezaron a hablar a nombre de la víctima San Onofrina, como Iván Cepeda desde aquí, desde la plaza de San Onofre, en medio de víctimas, en medio del pueblo victimizado, un homenaje. Que se mejore. ¡Viva Iván Cepeda! San Onofre pide por su vida larga de lucha alrededor de las grandes causas sociales y humanas en este territorio y en toda Colombia y en todo el mundo, porque al final luchar por la justicia aquí en esta esquina es igualítico que luchar por la justicia en cualquier esquina del mundo, es luchar por la justicia en el mundo. Aquí estuvimos aquel entonces. A veces me pongo a pensar cómo es que sobrevivimos, cómo fue que hoy todavía estamos aquí, porque fue la región que me permitió hacer el primer debate en el Congreso de Colombia sobre la parapolítica. Yo no le puse ese nombre, pero de allí surgió ese nombre. Era senador el Gordo García y era representante a la Cámara Benito Muriel Rebollo. Recuerdo que aquí vine y en las fotos de Benito Muriel Rebollo estaban o aquí o allá, no me acuerdo bien. O acá, no. Por allá. Y se reía ella en su foto. Y empezamos a hacer discursos, pero ¿de qué se ríe esta clase política de Sucre? En ese entonces tenía una visión un poco más recortada, pero esa clase política de Sucre está matando a su propio pueblo, lo está literalmente asesinando. Y fuimos escudriñando de aquí cerca arriba sobre los Montes de María está Macayepo. Llegué a Macayepo, pero no desde San Onofre, sino desde el otro lado. Quise hacer todo ese cruce por los Montes de María desde Bolívar. Me metí al Salado. Estuve en el Salado, allí unos cantores, juglares populares hicieron un acto muy bonito, quedó registrado. Y después del Salado fui hasta Macayepo. En Macayepo incluso descubrí algo que no sabía en ese entonces. Hay una calle que divide una parte del caserío de otra. Una parte del caserío fue víctima de la violencia, la otra no. En la que no fue víctima de la violencia había nacido y se había criado el carnicero, Cadena. Cadena es de Macayepo. Y entonces él lo que hizo fue matar a sus vecinos. En alguna venganza de eso, vaya a saber la historia. Alguien le habría quitado una novia, vaya a saber. O el que le quitó la novia era un sector político diferente al del... Y Macayepo hoy sigue dividido, después de esa masacre, entre los que regresaron víctimas de la masacre, que viven de esa calle hacia allá, y los que nunca les pasó nada porque eran los amigos de Cadena de esa calle hacia acá. Y tuve que pedirle a ese pueblo cuando caminé, porque cuando caminaba por el lado de las víctimas, abrazos, besos, y cuando pasé al otro lado de la calle, me miraban rayado. Y entonces yo tuve que decir, no, pues claro, algunos votarán por Petro, otros por Duque. A lo mejor la calle divide la votación, pero lo primero que tiene que hacer Macayepo es unirse, pasar la página de esa violencia. Cadena ya no está, vaya a saber dónde anda, si es que está enterrado, pero
ya Cadena no es el verdugo de esta región. Lo que tiene que hacer Macayepo es no olvidar, obviamente, pero pasar esa página, porque lo que tiene que seguir es la reconciliación. Y los amigos de la calle, llamémosla de abajo, del lado de abajo de la calle donde nació Cadena, y la mayoría del pueblo que es de la calle hacia arriba, no pueden seguir tratándose como enemigos. Son igualitos, campesinos, pobres, los de la parte de arriba de Macayepo que los de la parte de abajo. Y como campesinos tienen el mismo sentido, tienen que ubicar los mismos objetivos comunes. La violencia vieja hay que enterrarla definitivamente, y ese es un tema que tiene que ver hoy quizás con estas grandes decisiones que toda Colombia tiene que tomar alrededor de quién la va a gobernar. Porque si recordamos, valga la memoria de ese señor nacido en Macayepo, el carnicero Cadena, que era un pobre, ¿cierto? ¿Era un pobre qué? Era un pobre que vendía carne en Sincelejo, sabía cortar muy bien la carne, y alguien lo indujo al narcotráfico. Un antioqueño. Fue un antioqueño. No porque Antioquia, porque no hay que estigmatizar las regiones, los pueblos. Fue alguien enviado desde la gobernación de Antioquia. Ojo esta historia, porque es la historia de Colombia. El gobernador era Álvaro Uribe Vélez y envió a su secretario de gobierno. ¿Cómo se llama el que se murió en el que se murió, o el que mataron en el helicóptero? Pedro Juan Moreno. A Pedro Juan Moreno lo enviaron a Sincelejo, siendo el funcionario de Antioquia. Y allí hizo unas conferencias sobre cómo construirlas Convivir. Y se creó la primera Convivir de Sucre. Ahí estuvo un Guerra de las Priellas, de la clase Víctor Guerra de las Priellas, exactamente. Le dicen ahora que era tampoco, no, digamos, con tan pocos conocimientos que ni se dio cuenta en qué se metió. Y ahí se metió un señor que es clave y que nunca la fiscalía investigó, y debe ser ya anciano, se llama Francisco Javier Piedrahíta, el que armó la banda de los 12 apóstoles, y el hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, el jefe de los 12 apóstoles, que lo acaban de liberar. Francisco Javier Piedrahíta había pasado por la cárcel en Estados Unidos como narcotraficante y era el gran enlace entre la familia Uribe y el paramilitarismo que empezaban a hacer en Córdoba con el nombre de los Castaño, un testaferro de alias el Alacrán. Y allá como testaferro se quedó con la hacienda Simba junto a Sincelejo. Y en la hacienda Simba, porque esta historia de la violencia es la historia de las haciendas, allá en la hacienda Simba y en otra hacienda, Las Canarias, se creó el primer grupo Convivir. Y adivinen quién era el miembro del grupo Convivir. No, era Pedro Juan Moreno, lo formó. Era el hijo de Macayepo, el carnicero de Sincelejo, Cadena. Y allí se enroló. Y ya sabemos que las Convivir eran los paramilitares. El gran organizador de las Convivir en Colombia, hasta lograr tener 20.000 hombres armados. Ahí estaba Mancuso, ahí estaba Gordolindo, ahí estaba Julián Bolívar, que es clave en la historia de los 12 apóstoles, porque él dormía en la hacienda desde donde salían las matanzas de los 12 apóstoles, que es la hacienda La Carolina, propiedad de los Uribe Vélez. Y ahí salió una gran ganadería de toros de lidia, que era la de la hacienda La Carolina. Bueno, esta historia, ¿para qué? ¿Esta historia para qué?
porque ese señor Cadena, surgido de esa convivir, llevado por Pedro Juan Moreno, el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia, que nada tenía que hacer aquí en Sucre, en un pueblo costeño, pues generó ese reclutamiento de gentes con los testaferros del narcotráfico del cartel de Medellín. Y alias Cadena se volvió el señor de esta región, el señor de la guerra. A 6 kilómetros de San Onofre está el mar, la Ensenada, el Golfo de Morrosquillo, por ahí sacaban todos los días. El mar estaba allá, ¿sí? Vamos a guiarnos aquí bien, porque si no... Ese mar es la salida diaria de cargamentos de cocaína. Y como tanta plata llegaba de los cargamentos de cocaína, entonces aquí se compraban los votos de la mayoría de la gente afro y elegían los alcaldes blancos. Hombre, háblame de ti, ¿cuál es el propósito? Y así como fueron conquistando el poder político regional, entonces fueron eligiendo los miembros del Congreso de la República, fueron eligiendo al Gordo García, a Benito Muriel Rebollo, y los aliados del narcotráfico terminaron haciendo la ley de Colombia. Y no solamente los aliados del narcotráfico terminaron haciendo la ley de Colombia, sino que hasta eligieron presidente de la República. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, lo que pasaba en esta región: 3.000 personas desaparecidas. En el Palmar. Afros. 3.000. Este pueblo tiene 50.000 habitantes, dicen las estadísticas, más o menos. ¿Qué le pasa a una población de 50.000 habitantes cuando desaparecen 3.000 de sus miembros? Ese dron es de la campaña, no se preocupe. Tampoco teníamos drones en esa época. Un largo listado de 3.000 víctimas. ¿Por qué? Porque fueron una fiesta. Recuerdo yo una de las investigaciones, y el señor de la carne de aquí, por alguna razón, viendo que eran unos platos suculentos, le pidió un pedazo de carne a Cadena, ante la presencia de la representante a la Cámara, Benito Muriel Rebollo. Y como el tipo se burló porque le pedía carne, lo mandó a la hacienda del Palmar. ¿Dónde es la hacienda del Palmar? Allá. La hacienda del Palmar era el sitio y el centro de tortura, fusilamiento y descuartizamiento en la región. Allí había un lago con cocodrilos o caimanes. Las víctimas iban a parar a los cocodrilos y los caimanes. Y a la hacienda del Palmar, ese fue el motivo de mi presencia, porque todo esto, un parlamentario joven que se llamaba Petro, un tanto asustado y estaba hastiado y con ganas de vomitar, recogiendo los archivos judiciales que los jueces archivaban de muerto tras muerto, iba reapareciendo esta historia dantesca en donde los principales culpables tenían nombre propio: el senador de la República, la representante a la Cámara, el otro senador de la República, el otro representante a la Cámara, el alcalde de la ciudad, el gobernador del departamento, Salvador Arana, hasta que un alcalde incluso de Sucre, delante del presidente Uribe, el alcalde del Roble, el único militante de mi movimiento en ese momento, se atrevió a decirle que lo iban a matar los que estaban sentados al lado de su silla. Eudaldo Díaz terminó también en la hacienda del Palmar. Y de ahí lo llevaron allá cerca al restaurante de la Becerra, en una hacienda de un señor paralítico, o lo volvieron paralítico después porque también le
dispararon un tiro. El mesero de la hacienda de la restaurante La Becerra alcanzó a escuchar la historia de sus torturadores y al mesero del restaurante de La Becerra lo mataron. Una cadena enorme de violencias que terminó finalmente con que toda la clase política de Sucre fue a parar a la cárcel. Pero fíjese que mientras fue a parar a la cárcel el senador Álvaro José García Romero, mientras fue a parar a la cárcel el señor Eric Morris, mientras fue a parar a la cárcel la congresista Benito Muriel Rebollo, mientras fue a parar a la cárcel condenado por 40 años el gobernador Salvador Arana Ruz, etcétera, toda la clase política del departamento, los altos responsables que comenzaron ese genocidio, el señor gobernador de Antioquia, su secretario de gobierno después asesinado, Pedro Juan Moreno, que se sabía toda esta historia, su hermano Santiago Uribe Vélez, ninguno de ellos fue a parar a la cárcel. Pusieron en la cárcel los costeños, los de aquí, los sacamicas de la corrupción y del genocidio, y los grandes responsables del genocidio hoy quieren poner a su candidato Duque como presidente de Colombia otra vez. Y aquí entonces las decisiones que tenemos que tomar. Las decisiones que tenemos que tomar no tienen que ver con cómo nos vengamos con el señor Cadena o su familia o los que le ayudaron, que por ahí están. Incluso en mi oficina como representante de la Cámara de ese entonces llegó un familiar de Cadena, el hermano de la esposa, a pedirme un tanto cacao. Oiga, nos están fregando, me dijo ese muchacho, no muchacho. Yo lo vi humilde, no lo vi, porque ya como familiares de Cadena todo el mundo nos ve mal. Ayúdenos, queremos salir del país. Y yo le dije a él, hermano, este no es un tema de venganzas, este es un tema que fue de la historia, tiene unas razones de ser. Su familiar terminó metido en esas andanzas terribles, lo mataron los mismos paramilitares, si es que lo mataron. Y no puede haber de parte de nadie de nuevo la venganza, porque la venganza lo único que puede ocasionar es la repetición de los ciclos de la violencia. Yo no sé si la familia de Benito Muriel Rebollo esté aquí, sus hijas, sus hijos. Yo no sé si la hermana, sabemos del Gordo García, que fue senadora. Pero la verdad creo que no se trata ya, y si llegamos nosotros al gobierno, a la presidencia, entonces a tratar de hacer lo mismo que ellos hicieron contra la gente. Porque si no, no se frena la violencia, no aparece la palabra reconciliación. Primero tiene que aparecer, obviamente. Primero tiene que aparecer la palabra verdad. Y este es un tema de plena discusión en esta campaña electoral. Porque la verdad que parcialmente Holman como periodista pudo aquí tratar de desentrañar, que yo como parlamentario, un poco motivado desde Sincelejo y por muchas razones incluso familiares, traté de desentrañar al máximo, y en el fondo hasta el actual gobernador de Sucre, que le ayuda a Vargas Lleras, reconoce públicamente que si no hubiéramos hecho ese tipo de denuncia y de investigación, hoy estaría Cadena gobernando aquí, hasta se hubiera vuelto gobernador de Sucre y senador. Hoy
toda la clase política corrupta del departamento de Sucre, sucia de sangre y asesinato, seguiría gobernando. Lo reconoce el actual gobernador de Sucre. Pero aquí se trata de ver cómo echamos para adelante. Y para echar para adelante en el tema del municipio más victimizado de Colombia, entre 10 que hay en una lista, San Onofre, Sucre, la verdad tiene que acabar de aparecer. No una verdad para la venganza, una verdad para la memoria, una verdad para que la niñez que no vivió eso y ojalá nunca más tenga ni siquiera un día de oportunidad para vivir esos hechos dantescos, pueda, a partir de el reconocimiento de la historia y la verdad, no repetir de ninguna perspectiva lo que se vivió en la región de San Onofre y el Golfo de Morrosquilla. La verdad hoy tiene un instrumento de reconciliación, se llama la Justicia Especial para la Paz. Nació de los acuerdos con la FARC. Para mí es lo más importante y quizás lo único importante de los acuerdos, pero es mi opinión personal. Porque esa Justicia Especial para la Paz, un tribunal de magistrados, tiene la facultad hoy de recibir todas las confesiones de todos los actores armados del conflicto. Los guerrilleros de la FARC, del ELN, los miembros del paramilitarismo, los funcionarios públicos uniformados, sino que estuvieron incursos en ese tipo de delitos de lesa humanidad que en las últimas décadas vivimos y en esta región también. A cambio de beneficios jurídicos, no cárcel o menos cárcel, verdad. Y yo pienso realmente, no sé qué piensen ustedes, que la principal reparación hacia una víctima comienza es con la verdad, saber qué pasó, bien. Y esa verdad puede aparecer allí. Pero fíjense en ustedes que buena parte de la campaña que siguió por parte del presidente Uribe, que fue coger el DAS y mandándolo contra nosotros toda, teléfonos interceptados, seguimientos, habían fotos de mis hijos que tuvieron que irse del país, de su curso donde estudiaban, allá en Bogotá, de los hijos de Holman, que también estudiaron en el mismo colegio, a Holman, que tuvo que irse para los Estados Unidos, y cuando se iba a ir, entonces resultó que estaba en un listado de terroristas. Entonces, ¿cómo decir que estoy un periodista en un listado de terroristas? Pues el gobierno de Álvaro Uribe Vélez había hecho que lo pusieran en un listado de terroristas para que no pudiera salir. Los gringos pues al final pues sabían cómo era el cuento y entonces le arreglaron la situación, pudo irse a estudiar. Esas fueron las consecuencias inmediatas. Yo ahí me mantuve con chalecos, con hombres armados, que toda la existencia se me volvió así. Terminamos nuestro Congreso de la República, mi papá y mi mamá tuvo que irse, toda mi familia se tuvo que ir, mucha gente de aquí se tuvo que ir. Esa fue la revancha por haber develado lo que sucedió en San Onofre. Pero después del DAS, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. Después del DAS, y mientras era el alcalde de la Bogotá Humana, entonces vino el tal plebiscito. Y ahí me di cuenta, porque estaba un tanto lejano a ese asunto, yo hubiera preferido que no lo hubiera el plebiscito. Yo quería más bien un proceso constituyente para hacer reformas sociales.
Pero bueno, esa fue la decisión de este gobierno. Dividieron a la sociedad colombiana entre el sí y el no. Y lo que me sorprendió allí fue observar cómo se llevaba a la gente a votar por el no, con el engaño y la mentira, la manipulación. No, que es que se van a volver homosexuales. No me acordaba que la FARC fusilaba homosexuales. Me acuerdo que la FARC expulsaba de los pueblos allá en los llanos orientales a los jóvenes y a las personas que tenían SIDA. Mandaba que si tenían esas lombrigueras, que las muchachas, que no se taparse las lombrigueras, a cortarse el pelo. Una vaina ahora conservadora, no voy aquí a entrar a criticar ahora, pero de ahí entonces a que si se aprobaba el acuerdo de paz con la FARC, se volvía homosexual la persona. Hay que ser, claro, hay que ser bruto para quererse ese cuento, pero esa capacidad de manipulación, entonces al pobre, ojo, que es que a ese guerrillero le van a pagar más que a usted, y al taxista, ojo, que ese guerrillero se va a quedar con su taxi. Y había una señora, yo me acuerdo que estábamos ahí en una cosa social de una familia, llegó una de esas señoras que saben hacer, que sirven los banquetes y eso. Y entonces llegó diciendo, la FARC está en la carrera, toda asustada, se va a tomar Bogotá. Era una cadena que le había llegado por el WhatsApp, diciendo que la FARC estaba acantonada detrás de Bogotá, ya lista a tomarse a Bogotá. Y le hicieron creer a la población colombiana que si votaban por el acuerdo de paz, la FARC se tomaba a Colombia. Eso fue hace unos 2 años. ¿Cuánto? Sí. 2. Casi Oiga, 2 años. y la FARC acaba de sacar 50.000 votos. Yo creo que sacó por ahí 3 votos en San Onofre. Yo tengo un amigo que siempre se lanza en campañas y nunca pasa de 5.000 votos en Bogotá. Y yo dije, no, pues hasta mi amigo saca más votos que la FARC. ¿Cuál era el cuento que se iba a tomar a Colombia la FARC? Mentirosos, engañosos, que era lo que estaban tratando de manipular. Eso sí, con el peligro de que entonces la FARC siguiera siendo una guerrilla, una guerra, y tuvieran la excusa entonces de mandar a toda esta juventud de nuevo a los campos de batalla a ver cómo a punta de tiros se exterminaban la juventud colombiana. ¿Cuál era el motor que estaba ahí detrás de esa política del engaño del señor Duque, del señor Zuluaga, del señor Uribe y no sé cuántos más? Pues la misma que intentaba ocultar lo que había pasado en San Onofre. Es que ellos no le tenían odio ni nada por el estilo a que la FARC dejara las armas, eso no era su problema. Ni le tenían rabia a Santos, ni creen que Santos es un traidor. Y se sabían de memoria que si se votaba por el sí, nadie se volvía homosexual, que ya no lo fuera antes. Carreta. Y los pastores de las iglesias que decían eso también sabían que eso era mentira. Y sabían que era mentira que la FARC iba a tomar a Colombia, que eso era una mentira. Un aristócrata como Santos, burgués, oligarca, ¿cómo va a ser comunista? Hay que también tener pocas ideas para creerse que Santos es un comunista castrochavista. Santos es un señor aristócrata cuyo deseo más grande en la tierra es ser como la reina Isabel de Inglaterra. Yo creo que la mejor foto de su vida es la que se tomaron allá cuando recibió el premio Nobel. Se le puede criticar lo que sea, pero de ahí a pensar que un burgués como Santos, nieto de presidente, nieto sobrino de presidente, de familia de linajes, oligarca, sea un comunista, hermanitos, es que sí, se están llevando realmente a una enorme manipulación de la historia, de las ideas, de las cosas, de la realidad de la vida. Es como si nos hubieran metido 20 marihuanazos todos juntos a enredarnos
dirigimos el pensamiento, el corazón, a oscurecernos la realidad. Pero eso tenía una lógica que es la que tenemos que desentrañar ahora, que ya podemos pensar con tranquilidad. La FARC tuvo 50.000 votos. Con 50.000 votos, nadie se toma un país como Colombia. Es más, por lo menos nosotros nos damos el gustico de que por lo menos en el departamento de Sucre ya tenemos más de 100.000 votos. Lo que querían hacer estos manipuladores era algo que sí nunca dijeron. Es que no querían la justicia especial para la paz. Eso era lo que ellos querían y quieren. ¿Por qué el candidato Duque, que es el candidato de Uribe, ha dicho en la ciudad de Nueva York que quiere que solo exista una sola corte, menos magistrados, es decir, descabezar la justicia en Colombia? Porque entre esa justicia que se descabeza está la Corte Suprema, que juzga a Uribe por sus delitos, pero la principal, la Corte de la Justicia Especial para la Paz. ¿Y saben por qué quieren acabar con eso? No por las confesiones de las FARC, no por las confesiones de los paramilitares, de los militares. Entonces ahora sí el señor Duque dice: el que tenga el uniforme militar debe saberlo portar con dignidad y honor, así que todo el que haya cometido un delito, a la cárcel. Que le está diciendo a la cárcel al general Rito Alejo del Río, le está diciendo a la cárcel a miles de oficiales del ejército de Colombia cuyo pecado fue hacerles caso a ellos. Ahí sí ya no les importa. Los mandaron, los ordenaron, le dijeron a todos sus generales y coroneles: aquí él sube de grado y se mantiene en la carrera militar el que más bajas proponga. ¿Cuántas manos cortadas, como decían antaño los allá en la guerra de mediados del siglo XX entre liberales y conservadores? ¿Cuántas orejas traen? Aquí era cuántas bajas y una medalla, un aumento del salario, un aumento del grado. Eso no se lo inventó el general, eso no se lo inventó el coronel, eso no se lo inventó el capitán, eso se lo inventó el presidente de la República y los ministros de defensa. Una de esas ministras de defensa es fórmula hoy para ser presidente de Colombia. Y el presidente de Colombia que dio esa orden quiere poner el presidente de Colombia para que acabe la justicia especial para la paz, para que los militares no puedan tener beneficios jurídicos, porque si eso sucede, aparece la verdad. Y la verdad es esta que estoy contando, sin que yo sea depositario. Parte de esa verdad es que el carnicero que desapareció 3.000 personas en San Onofre y puso fosas comunes, que hasta un zapatico de un bebé apareció allí, publicada en la primera página del New York Times, cerca de la Hacienda del Palmar o dentro de la Hacienda del Palmar, a donde con ustedes fuimos a meterme. Y saben que recibí una denuncia porque dicen que era un predio privado y yo me metí ahí. La señora Reynolds nunca puso denuncia porque el señor Cadena usaba su finca como centro de tortura, y cuando el congresista fue a entrar a mostrar los disparos, la Virgen y los sitios donde torturaban y la fosa, ahí sí me pusieron una denuncia. Esa es la realidad de la vida en Colombia. Pero esa verdad
de ese centro, de esos 3.000 desaparecidos, de esos centenares de muertos que ya aparecieron, la fosa común tiene un origen. El origen está en Sincelejo, la Convivir de Sincelejo, que fue conformada por un enviado del gobernador Álvaro Uribe Vélez, que no tenía jurisdicción en Sucre, el señor Pedro Juan Moreno. Y como Pedro Juan Moreno sabía, paquete. Él empezó a hablar que iba a contar todo, se cayó el helicóptero. Lo mató. Lo mataron. Esas son las verdades que ellos no quieren que aparezcan. Legitimadas. Porque cuando las dice Petro, cuando investiga y las dice Petro, entonces dicen, no, es que Petro es de las FARC. Y hay un poco de gente que vive repitiendo lo que dice Uribe como loro. Y entonces, durante años apareció para los que aplauden a Uribe que Petro era de la FARC, y como era de la FARC era la que estaba haciendo esas denuncias. Nunca le pusieron cuidado a la denuncia, y en cambio fíjense hoy en qué listado de la FARC estoy hoy. ¿Dónde está que yo era militante de la FARC? La FARC está bien lejos de nosotros, y mientras se mantenga bien lejos, mejor. Twitter para que lo sigan. Nada teníamos que ver con eso. Era la manera manipulada de hacer que una parte de la sociedad que venía aplaudiendo a los muertos, porque no solo le pasaba a los generales y a los coroneles, le pasaba al pueblo colombiano, que entre más muertos le presentaron en las pantallas de la televisión, de RCN y Caracol, más aplaudía el presidente. Como los grandes circos romanos. Entre más cristianos matara el león, más se aplaudía al César. Resultó que esos miles de jóvenes muertos en las pantallas de la televisión, que ocasionaban el aplauso popular y la votación permanente, o como hoy Duque dice, eterna, eran jovencitos que recogían en los barrios, inocentes, sin ningún tipo de antecedentes, los conducían en fila a los camiones militares, los subían a los camiones militares, los llevaban a regiones lejanas de los campos de batalla, ahí los bajaban en fila, los fusilaban uno a uno. 3.000 los vestían de guerrilleros, les ponían un arma nueva en la mano ya muerta, y después traían a RCN y Caracol para que les tomaran las fotos. Bien, una de las peores barbaries del mundo moderno, en lugar de provocar la indignación de la sociedad colombiana, lo que provocó fue la reelección del presidente. Y algo nos está pasando, y tiene que ver es con esto que se llama la verdad. Porque estos señores quieren acabar la justicia especial para la paz, no porque les avergüence la verdad. En el fondo, ellos saben que la mayor parte de sus votantes están de acuerdo con eso. Cuando hablamos de los 3.000 muertos de San Onofre, negros, negras, pobres, todos. Ahí los uribistas en este momento, pobres también, están diciendo bravo, porque es que es gente vaga, es gente que por algo será, no estaban recogiendo café, decían. Excusan, legitiman la barbarie con su propio apoyo popular. Y eso no solamente ahí a través del Facebook, eso también aquí mismo en el pueblo. Para ellos no les avergüenza que la gente sepa que mataron mucha gente, que desataron un genocidio. No, a ellos les atemoriza es que una parte de la sociedad colombiana ya no se cree ese cuento, que una parte de la sociedad colombiana tiene en su corazón la dignidad, tiene en el cerebro las ideas, piensa por sí misma, no se deja llevar como un rebaño. Que hay una parte de la sociedad colombiana que quiere otras cosas para su patria,
que no sea la palabra masacre, que no sea la palabra genocidio, que no sea la palabra fratricidio, matarnos entre nosotros mismos, que sabe que cualquier sociedad del mundo civilizada, antes que los fusiles, pienses en los libros, en la matemática, en el arte, la cultura, que piensa en sus bebés, que piensa en sus hijos. La mayoría de nosotros no quisiéramos que nuestros bebés vivieran la vida que nosotros vivimos, que no tuvieran que vivir como yo tuve que vivir aquella época de Macayepo o del Salado, ver a los viejitos en sus burros salir aterrorizados de su pueblo porque estaban matando una por una todas las familias del caserío. No, eso no es lo que queremos para nuestros bebés. Ellos se asustan de que esa parte del pueblo digno de Colombia hoy sea mayoría, que haya crecido tanto que le quite el poder. Y ahí es donde está el tema. El filósofo francés Michel Foucault hablaba de poder y verdad. Decía, el poder manipula la verdad permanentemente. Filosofía de calidad para los uribistas que ahí me escriben en el Facebook. Michel Foucault no era marxista ni comunista. Es el fundador del postestructuralismo, es decir, del posmodernismo. Pero lo cierto es que su frase central, verdad y poder, la verdad es relativa al poder en una sociedad, hoy lo estamos viviendo. Cuando Duque dice acabar la justicia, no solamente está proponiendo dictadura, está proponiendo manipular la verdad permanentemente, porque si la verdad aparece, pierden el poder. Cuando Duque dice, no interpreto el trino del presidente Uribe que dice que el periodista Daniel Coronel se va a quedar sin su canal de televisión, lo que está diciendo realmente no es que no tenga la edad para entender qué es lo que dice el presidente Uribe, no es un niño de 6 años, es su candidato. Y lo que quieren proponernos no solamente es cerrar la justicia, sino cerrar los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que la verdad no aparezca. Porque si la verdad aparece, pierden el poder. Casi que este debate presidencial es un debate alrededor de la verdad. Porque nosotros lo que queremos es cambiar el poder. Ahora ellos, ¿para qué quieren mantener el poder? Por ideología, porque son amantes de Hitler, como Ordóñez, de Franco. No llegan a esas alcurnias del pensamiento, ni siquiera ese raciocinio. Ellos quieren mantener el poder como los que durante 2 siglos en Colombia republicana han querido mantener el poder, para robárselo, para enriquecerse, así de simple. Porque las grandes fortunas en Colombia no se hicieron a punta del trabajo, de la innovación, de la creación o del esfuerzo. Las grandes fortunas en Colombia se construyeron alrededor de robarse el Estado y aprovecharse del Estado. La corrupción. Ellos solo quieren mantenerse en el poder para seguir robando. Y los caminos más fáciles del robo en Colombia, de las cosas públicas o de los dineros, no es el del ladroncito que la policía se dedica a perseguirlo porque se robó el celular. No es el del joven que persiguen en los parques porque consume drogas. Claro, a ellos los mostramos como los grandes enemigos de la sociedad colombiana, pero ahí no están. Como ya no pueden hablar de la FARC, pues ya se acabó la FARC.
Ahora hasta de pronto hablan de Petro como el peligroso, castrochavista, dicen. No, ellos son el enemigo de la sociedad colombiana. Ellos son el enemigo de la clase media colombiana. Ellos son el enemigo de la mayoría de la población trabajadora de Colombia, porque se roban sus cosas. ¿Cuáles son los caminos fáciles de ese robo? La cocaína, ya lo sabemos aquí, ¿cómo no? Es que esa no ofrece ruta del narcotráfico, y por eso desaparecieron 3.000 personas. Y por eso los hermanos de la representante o cuñado, ya no me acuerdo, estaban presos en Estados Unidos como parte del gran cartel de la droga, o en Panamá, ya no me acuerdo. Obviamente, ya están libres, sí, seguramente. Pero obviamente los dineros fáciles de la cocaína sustentan la clase política tradicional de Colombia. Esa es la parapolítica, eso fue lo que nosotros mostramos. Eso era lo que Luis Carlos Galán había denunciado que iba a pasar. Lo advirtió. A Colombia la va a gobernar la mafia, ojo, reaccionemos, pum, le pusieron 5 tiros en Suacha. Quise terminar el discurso de él allá, no porque me queda Galán, como ahora dicen los periodistas de lujo de Colombia, no, porque quería volver al tema que él advirtió, porque los que mataron a Galán terminaron gobernando a Colombia. Y lo advirtió para los que no sean liberales aquí, sino conservadores. Lo advirtió Álvaro Gómez Hurtado ya en su vejez, que yo conocí además personalmente. Siendo congresista de Colombia hablamos mucho. Pero Álvaro Gómez Hurtado le dijo a Colombia: ojo señores, si no hacemos un acuerdo sobre lo fundamental, aquí lo que existe es un régimen corrupto, una dictadura corrupta. No lo dijo Petro, no lo dijo el liberalismo, lo dijo un conservador, ese sí de quilates, Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado le propuso a Navarro en la constituyente: tenemos que acabar con ese régimen de la corrupción, o si no ese régimen nos devora. Los devoró. Los devoró. Mató a Galán, mató a Álvaro Gómez Hurtado. 2 asesinados por los mismos, los que gobiernan la clase política tradicional de Colombia. Mató al comunista Bernardo Jaramillo. Mató al exguerrillero nacionalista Carlos Pizarro. Mató al liberal Luis Carlos Galán y mató al conservador Álvaro Gómez Hurtado. Pablo Leal Alpes. Mató todo el espectro ideológico. Ahí no hubo diferencias ideológicas. Ellos sabían por qué iban. Iban por el poder. Y por tanto necesitaban eliminar las figuras que desde todo ese espectro ideológico, conservador, liberal y de izquierda, y hasta rebelde como Pizarro, les podía ser un obstáculo. Los eliminaron. Y se tomaron el poder. Son el gobierno hoy real. Santos no gobierna, gobiernan las mafias. Lo ha demostrado él 1 y 1000 veces. Quieren seguir en el poder ocultando la verdad para seguir robando. Los caminos del robo son la cocaína, el carbón y el petróleo. Porque son dineros fáciles. No hay que trabajar para eso. Dios puso el petróleo abajo. No el hombre, no la mujer. Nadie trabajó para poner ese petróleo abajo. Ni el carbón allá en La Guajira y el Cesar. Nadie trabajó para poner ese carbón. Se le encuentra. Y como está ahí, se le saca. No hay que trabajar mucho. 50.000 trabajadores. Un tren, un tubo para afuera y viene el chorro de dólares. Como la ruta de cocaína en el Golfo de Morrosquillo. Se logra poner eso en la lancha y se va. Algunas caen, otras coronan. Las que coronan traen un chorro de dólares. El dinero fácil, la corrupción. ¿Para qué quieren el poder? Para quedarse con esos dineros, punto.
¿A dónde fueron a parar las regalías de San Onofre? Al bolsillo. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento que usa nuestra clase política tradicional que hoy quiere seguir en el poder bajo la candidatura de Duque? El bolsillo y la mano. El cerebro por ahí no aparece. Bolsillos y manos llevándose los dineros fáciles del carbón, el petróleo y la cocaína. ¿Por qué cree que un señor como Duque dice en Nueva York, oiga Petro, burlándose, cómo se le ocurre que vamos a reemplazar el petróleo por el aguacate? Dijo. El aguacate es trabajo. ¿Cómo se produce el aguacate? Trabajando. No hay otro camino. Hay que sembrar, hay que hacer los surcos, hay que saber cómo se siembra el aguacate, yo no sé. Hay que fumigar, cortar, limpiar hasta que eso crezca, y hay que recoger, y hay que industrializar el aguacate. Para ellos una economía del trabajo no sirve, porque es que no pueden robar ahí. ¿Quiénes son los dueños del aguacate? Pues el campesino sin la ayuda, la campesina, el pequeño y mediano empresario, por allá alguna cooperativa que se pueda hacer para volver el aguacate ese champú o guacamole o vaya a saber cuántas cosas más. Hasta porque con el saber y la ciencia se puede hacer hasta plástico de aguacate, seguro que sí. Pero no, ellos quieren lo fácil, el barrilito de petróleo, igualito que Maduro. El barrilito de petróleo que nadie trabajó, que lo sacan en un tubo y llega el chorro de dólares al Estado y se lo reparten. Exactamente lo que pasa en la Venezuela de Maduro pasa en la Colombia de Uribe, de Santos y de Duque. ¿Quiénes son los maduristas? Los uribistas. No los uribistas del pueblo, porque ellos están desengañados, no, los uribistas que manejan este país son los mismos maduristas. Más petróleo, más fracking, a usar más el agua. El fracking, chorro de agua a presión para romper las rocas donde ya queda el concho del petróleo para sacar más petróleo. Una adicción al petróleo, ¿para qué? Porque son dólares, mi hermano, sin trabajar, se los roban. Ahora ustedes aquí pueden ver que si ocultan esa verdad para mantenerse en el poder, para que ese poder les sirva para servir robando, y roban más fácil si hay cocaína, carbón y petróleo. Su economía es la del petróleo. En San Onofre hay petróleo. Que sepamos, ¿no? Ojalá que no haya. Porque ahí sí completamos el stock. Es que se nos completa. No, aquí en San Onofre no hay petróleo. Hay en algunos lugares donde la geología por millones de años lo puso Dios. Como el presidente de Colombia debe respetar la libertad de cultos, no me meto en el debate de si fue Dios o la geología, o el Dios de quién, ¿no? Porque en la Colombia humana se respeta la libertad de cultos. Ese cuentico de las WhatsApp, de que es que vamos a cerrar las iglesias evangélicas o las católicas o no sé qué, eso es carreta y mentira. En la Bogotá humana no se cerró ninguna iglesia y nadie puso una sola queja al respecto, porque a nosotros nos interesa la libertad, no la dictadura. ¿A quiénes les interesa la dictadura? A quienes no quieren que aparezca la verdad, porque pierden el poder. Entonces reemplazan la verdad por la dictadura. Cerrar justicia, cerrar medios de comunicación, matar jóvenes. ¿Quién ha matado más jóvenes en Colombia, Uribe o Maduro? En Colombia no. ¿Quién ha matado más jóvenes en Colombia y Venezuela? ¿Maduro o Uribe?
mala competencia. Ambos. Aunque Uribe, miles. Ambos. ¿Y por qué ambos matan jóvenes? Porque no pueden permitir la libertad y la dignidad de sus pueblos, porque entonces cambian el modelo económico y el poder. Y ni a Maduro ni a Uribe le interesa cambiar el poder. Por eso matan jóvenes, por eso cierran medios, por eso no quieren una justicia independiente, por eso en ambos lados lo que se construye una dictadura, porque al final la dictadura les permite ejercer un poder que les permite robarse el petróleo, porque es el dinero fácil. Ahora veamos las propuestas, el otro camino, en este atardecer sanonofrino. ¡Viva Petro! El otro camino es el aguacate. Bien lo dijo Duque, acertó, burlándose. ¿Con qué va a reemplazar el barril de petróleo Petro? ¿Con aguacates? Pues con aguacates. Así es. Así. Y no solo aguacates, sino ñame, yuca, arroz, naranjas, piñas. Miren, señores, la alternativa. La alternativa en términos simples es salir de la economía de la extracción, carbón y petróleo, y pasar a la economía de la producción, agricultura e industria. Suena fácil. ¿Cómo pasamos a una economía productiva en San Onofre? Concreto. La región concreta en donde estamos. La región que es un municipio de los 10 más victimizados de Colombia. Miren, ustedes salgan de aquí a Tolú Viejo. A no coger la vía Tolú, que es igual, pero para meternos solo en esta región, cojamos la vía Tolú Viejo, San Onofre. ¿Qué encuentran? No miren la carretera. En la carretera fue donde se murió el hijo de Diomedes Díaz. En la carretera fue que murió el hijo de Diomedes Díaz, pero no estoy hablando de la carretera, estoy hablando de la producción. Ganado. Entre Tolú Viejo y San Onofre hay tierra fértil. ¿Saben qué? Yo no sé cuántas hectáreas, no la hemos medido. Aquí la alcaldía sabrá, pero por lo menos hay 100.000 hectáreas de tierras súper fértiles. Con agua, planas, fértiles. Me decía mi suegro, que era también por aquí andaba en esta región, él era pescador de esos. Me decía mi suegro, allí donde los árboles crecen grandes y frondosos, ahí la tierra fértil. Y yo, ¿dónde crecen los árboles grandes y frondosos? Acá. O sea, ustedes están en este momento, por lo menos de aquí hasta Tolú Viejo y hasta donde alcance la vista hacia los Montes de María y hacia el otro lado, en un mundo de tierras fértiles. Y San Onofre es uno de los municipios más pobres de Colombia. 94% población afro, dicen las estadísticas. Porque eso viene de la esclavitud de las épocas allá de Cartagena. San Basilio de Palenque no está muy lejos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos pobreza? La mortalidad infantil en San Onofre son 20 niños por cada 1000 nacidos vivos. En Bogotá son 8. Y en Cuba, para los que no les gusta que hable de Cuba, 6. Y en Estados Unidos 6. Y en Japón 1. Esas son las distancias del desarrollo. 20 de las más altas de Colombia. Y estamos llenos de tierra fértil. La mayor parte de la población de San Onofre tiene altas carencias económicas. El índice Gini, que es una palabreja de un italiano, que mide la desigualdad social,
En el campo es 0,73, el máximo es 1. El promedio de Colombia es 0,50. Colombia es la tercera sociedad más desigual del mundo con 0,50. El índice de desigualdad de la tierra en San Onofre es 0,7. Es, señores y señoras, quizás la mayor desigualdad social del mundo en el campo. ¿Y saben por qué? Porque esa tierra fértil que hay ahí no es de ustedes. ¿De quién es esa tierra? Ahí es donde encontramos a dónde va a parar el chorro de dólares de la cocaína del Golfo de Morrosquillo. A comprarse esa tierra o a cogérsela a la fuerza. Esa tierra no es de gente que viva en San Onofre. Es altamente probable que entre esas grandes planicies fértiles ni una persona afro sea propietaria. Todos blancos, ni siquiera son de Sucre. Son de la tierra de Álvaro Uribe Vélez. Pero no es del pueblo antioqueño tampoco, es de la mafia. Y la mafia tiene esas tierras fértiles sin producir una mata de yuca, una mata de plátano, una mata de ñame. Ponen unas ganaderías de lujo por lujo, así como el quien se monta en un caballo de paso fino hermoso. Pues no es por el caballo, no es porque sea un productor de caballos, es por el lujo. En Colombia hay 10 millones de hectáreas fértiles de esa calidad sin producir una sola mata. Y los periodistas hablan de empleo y que entonces dicen, la propuesta de Duque es la más seria en empleo, porque el señor Duque dijo que si baja los impuestos a los más ricos empresarios, entonces sube el empleo. Mentira. En ninguna parte del mundo eso ha sucedido. Las derechas han dicho eso todas las veces, pero en ninguna parte ha sucedido en 30 años. Lo que ha aumentado es la desigualdad social. Así no es como se produce puestos de trabajo en Colombia, bajándole impuestos a los que deben pagar el impuesto y descargándole la financiación del Estado a la clase media y al pueblo trabajador. ¿Saben cómo se producen los puestos de trabajo? Poniendo a producir esas tierras fértiles que están aquí hacia Colombia. ¿Saben ustedes que si esas 100.000 hectáreas de tierras fértiles produjeran maíz, yuca, aguacate, que no le gusta a Duque, todos los productos de la región, se produce un puesto de trabajo cada 5 hectáreas? Es decir, que habrían 20.000 puestos de trabajo. No nos alcanza San Onofre para llenar de producción esas tierras. Y que si en las 10 millones de hectáreas fértiles que les pasa lo mismo en toda Colombia, se producirían 2 millones de puestos de trabajo, 2 millones solo en el campo. La mitad de nuestra población no tiene empleo y nuestro mundo rural en un 80% está en la pobreza absoluta. Señores, ¿qué nos está pasando? El camino es el aguacate, claro que sí, pero el camino del aguacate significa que esa tierra que hoy posee la mafia debe tenerla es el campesino y el pequeño y mediano empresario de Colombia. Así de simple, porque esa mafia no va a poder producir la tierra. Y he hecho una propuesta que no tiene que ver con Maduro, que no se le ocurren estas ideas en su propio país. Una idea que es de un colombiano, Alfonso López Pumarejo, no Miquels. Él dijo, oiga, estos latifundios improductivos se pueden poner a producir. Latifundios, una propiedad de más de 1.000 hectáreas, sí, se le pone un alto impuesto.
Porque el poseedor, entre pagar el impuesto, o la pone a producir o la vende. Y si esas tierras salen en venta, su precio disminuye. Y el Estado puede comprarlas y distribuirla entre el campesino, la campesina, el pequeño y el mediano empresario, que sí saben sembrar del arroz, sí saben sembrar el maíz, sí saben sembrar el aguacate. Le pueden enseñar a Duque cómo una hectárea de aguacate da más plata que un pozo de petróleo. ¿Y qué pasaría en San Onofre si esas tierras fértiles entonces pasan a manos del pueblo afro que vive en San Onofre? De labriegos. ¿No viviríamos mejor? No tendríamos un buen vivir y entonces nuestras casas mejorarían. Y si los techos de esas casas son de paneles solares para aprovecharse este sol magnífico de todos los días de San Onofre, los costos de energía eléctrica no se reducirían a cero. Y se iría Electricaribe de aquí. Y si adicionalmente, ¿cuál es el banco de San Onofre? Banco Agrario allá. Sí, mira cómo en los pueblos costeños nos ponen el poder, ¿no? Olímpica en la plaza central. Echar. Nada le va a pasar a Olímpica, no se preocupe. Levanten la mano aquí quienes han recibido un crédito de el gota a gota. ¿Quién es el dueño del gota a gota? ¿A cuánto el interés del gota a gota? 20% anual. Mensual. ¿Y qué le pasa al que no paga? Le sacan el revólver. Y el usurero que entrega un crédito al 20% mensual y saca el revólver, ¿qué es? Un traqueto. La mafia. Fíjense que entonces la tierra en manos de la mafia. Por tanto, el agua, porque la tierra fértil es tierra y agua. La tierra y el agua en manos de la mafia, la energía eléctrica en manos de Electricaribe, el crédito en manos de la mafia, la salud en manos de quién está. De otra EPS que se lleva, que le da ibuprofeno a la gente. Y el saber dónde estará, la educación dónde estará. De cada 90 jóvenes que salen del 11 en San Onofre, de cada 100 jóvenes, solo 10 entran a un SENA o a alguna universidad. 90 quedan por fuera. 90 que la mayoría son jovencitos y jovencitas afros. Nos están llevando a una nueva esclavitud, la esclavitud de la ignorancia, la esclavitud de la discriminación. ¿Por qué entonces sectores de la sociedad sí pueden tener la educación superior y el pueblo afro de Colombia no? ¿Por qué San Onofre no puede tener la educación superior? Entonces, nos han quitado la energía, nos han quitado la salud, nos han quitado la tierra, nos han quitado el agua, nos han quitado el crédito y nos han quitado el saber y la educación. Nos han expropiado. El expropiador no se llama Petro, es expropiador. Se llama la clase política tradicional de Colombia, que representa al señor Duque. Sí, señor, el señor Duque y el señor Uribe han sido los grandes expropiadores de la población colombiana, porque representan esa clase política. Durante 2 siglos no han hecho sino quitarnos
las condiciones de poder trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una Colombia humana? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno de la gente real? ¿Qué es lo que tiene que hacer el primer gobierno que no es de esa oligarquía rancia ni de esa clase política corrupta y mafiosa en los próximos 4 años? Claro que tiene que proponer una reconciliación, pero sobre la base de la verdad y la justicia. Y para ello la justicia tiene que ser absolutamente independiente de la política, fuerte, autónoma, todo lo contrario de lo que propone Duque. Claro que para que la verdad aparezca tiene que haber medios de comunicación, no solo los que hay hoy, a los que respetamos, sino muchísimos más, que sean capaces de hacer lo que Contravía hizo en San Onofre, descubrir la verdad. Y entonces tienes que haber más libertades, más derechos. La dignidad es el derecho a tener derechos, no sojuzgados, no discriminados, no una mujer sojuzgada, porque entre otras, la mujer tiene que tener poder en una democracia. Lo que proponemos es una democracia multicolor, para tener una economía que le dé sustento, y esa economía tiene que ser productiva y generadora de millones de puestos de trabajo dignos. Y entonces, si estamos en esta economía que voy a llamar la economía del aguacate, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que garantizarle a la gente, no simplemente a Santo Domingo, no simplemente a Ardila Lule o al señor Charra, ya dueño de la Olímpica, o ¿cuál otro? O a Luis Carlos Sarmiento, el dueño del Banco de Bogotá y de la Ruta del Sol y socio de Odebrecht y dueño de la Fiscalía General de Colombia. Ardila Lule es la dueña de toda el azúcar de Cauca y de las gaseosas que intoxican. Dice Duque, no, la obesidad no depende de la gaseosa. Tome menos gaseosa y verá lo que le pasa. Empieza a tener una figura Esbelta. Claro que la gaseosa es la culpable de la obesidad dañina. Pero como están defendiendo los intereses del dueño de la gaseosa, entonces no les importa un comino la salud de la gente. Pero al tema, si yo quiero es no solo que ellos puedan vivir en este país y ser ricos y súper ricos, sino que la gente de Colombia pueda vivir mejor. Millones de colombianos y de colombianas. Si a eso es a lo que le tenemos que llamar, si el pueblo puede vivir mejor, pues es lo que yo llamo el fundamento central de la paz, la calidad de la democracia. Si el pueblo de San Onofre empieza a vivir como la clase media de Bogotá, que empezó a votar fue por Peñalosa y por Duque repetidamente, ya nos tumbaron el metro subterráneo, y vuelven y repiten, como si no hubiera una reflexión. Pues aquí en San Onofre se trata de que el pueblo sanonofrino sea una clase media. ¿Cómo se logra? Una clase media que pueda tener su juventud en la universidad. ¿Cómo logramos eso? Eso lo logramos, como dice la Biblia, trabajando. Te ganarás el pan con el sudor de la frente, trabajando. No es ganándose el baloto. No es que llegue un señor Cadena y reparta los billetes del narcotráfico por arte de magia. Nos traes la motosierra. No es que las regalías que llegan al municipio puedan garantizar que la gente pueda vivir bien, porque lo primero que hace el alcalde es tumbárselas. No es
No hay otro camino que el trabajo. Y las condiciones generales del trabajo se llaman saber, crédito, tierra, energía. La energía se divide en dos: la energía tecnológica, toda esta, y la energía del cuerpo, la salud. Y la tierra se divide en dos: la tierra y el agua. Porque la tierra fértil es tierra y agua. Y entonces, si nosotros no tenemos el saber, no tenemos la tierra, no tenemos el agua, no tenemos el crédito, no tenemos la energía del cuerpo, ni la energía tecnológica, no tenemos el trabajo, no hay puesto de trabajo. Hay que pelear aquí por vender arepa de huevo en las esquinas del pueblo unos contra otros, o como sucede entre los mototaxistas, a ver cuál de 50 mototaxistas logra que la señora pobre del barrio se suba en una moto. Aquí no tenemos nada. Entonces, ¿qué hace la Colombia Humana? La Colombia Humana tiene que democratizar las condiciones del trabajo. Que no hay energía tecnológica. Tenemos el sol. Ventaja enorme de San Onofre sobre casi toda Colombia, el Caribe. Y allá en el internet que ustedes auscultan, ¿no han encontrado acaso que el sol se puede volver energía eléctrica? El panel solar, 6 metros cuadrados de panel solar en 1 metro dan lo que consume un hogar todos los días. Y 6 metros de panel solar valen 6 millones de pesos. Si la persona es muy pobre, el Estado tiene que ayudar. Si la persona tiene condiciones, solo ahorrándose la factura de la energía eléctrica, puede financiar los paneles solares. Pero las normas tienen que cambiar, porque las normas están prohijando, gracias a Uribe, entre otras, que era funcionario del Banco Santander para América Latina, que fue propietario de la energía eléctrica de Electricaribe, de Unión Fenosa. Pues las fórmulas tienen que cambiar, porque deben permitir que cualquier hogar en Colombia pueda generar energía eléctrica limpia a partir del sol. Y el Estado debe ayudarle a esa familia a ponerla en el campo y en la ciudad. Y San Onofre sería un gran beneficiario, porque el costo de su energía eléctrica bajaría a 0. Y añádele entonces un cambio en el modelo de la energía del cuerpo humano, la salud. Si el modelo de salud de hoy es un negocio que le entra el billete, pero no lo saca cuando la persona se enferma en el tratamiento médico adecuado y solo da ibuprofeno, pues nosotros tendremos que cambiar el modelo de la salud por uno que incluso ya probamos en Bogotá: el de prevenir la enfermedad para reducir la enfermedad en la sociedad colombiana a partir de médicos y médicas que visiten permanentemente los hogares de Colombia, estén o donde estén, sin preguntarles si es de Medimás o es de Salucobo, es de Sanitas, etcétera. Es directamente como un derecho, tratando de mejorar el agua potable, que en la costa sí que hay que mejorarlo. El agua potable debe dejar de ser un negocio privado en la costa Caribe. Tratando de mejorar el suelo para que esté por lo menos pavimentado. Tratando de mejorar las condiciones mínimas que permitan por lo menos que en San Onofre esa tasa de mortalidad infantil de 20 tan alta por cada 1000 nacidos vivos, por lo menos se parezca a la de Bogotá y se reduzca a 8. Y ojalá nos pareciéramos a la de Cuba en 6, y ojalá nos pareciéramos a la del Japón, que está en 1. Un modelo de salud sin EPS. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Un modelo de salud que, además de prevenir, cuando surja la enfermedad y necesite su tratamiento, el que determine qué tratamiento es nada más ni menos que el médico, la médica, y no el negociante de la EPS. Un modelo de salud
que contrata directamente la clínica y el hospital público y que garantiza a través del presupuesto nacional que el hospital público alcanza el máximo nivel de tecnología, porque en la Colombia humana no se va a cerrar un solo hospital público en ninguna parte del territorio nacional. ¿Para qué? Para tener un mejor vivir, para tener mejores condiciones para producir y trabajar. Y pasemos al crédito. ¿Y cómo reemplazamos al gota a gota? 20% mensual. ¿Qué negocio en Colombia puede sobrevivir con una tasa del 20% mensual? Estamos trabajando para la mafia. San Victorino, los barrios populares de Bogotá, el Quirigua, el Quiroga, el Restrepo, los grandes barrios de la producción bogotana, y lo mismo en Bucaramanga y Agua Blanca en Cali, y Tumaco, y Nariño, y Pasto, y San Onofre, y Corozal, y Barranquilla, y Cartagena. Toda la economía popular de Colombia está supeditada al crédito usurero de la mafia a través del gota a gota, porque la banca privada no presta al pueblo y porque la banca pública la tienen arrinconada. Al 20% ningún negocio va a prosperar. La economía popular de millones de colombianos y colombianas le está trabajando es a la mafia y al lavado de dólares de la mafia. Y de ahí deriva parte de su poder político. Por tanto, una de las propuestas a hacer de manera inmediata es que esa caja agraria o banco agrario, allá arrinconada, que se dedicó fue a prestarle plata a Odebrecht, se convierte en el banco más poderoso de Colombia, compitiendo por el ahorro en las grandes ciudades a la banca privada para traer ese ahorro en forma de crédito a la señora de la arepa de huevo, al campesino que va a sembrar los aguacates, a las señoras que se van a asociar para hacer bullines y camisas, a los jóvenes que se van a asociar para ver cómo se puede articular una nueva melodía que pueda articular la música clásica con el porro, con la tambora y con los ecos de la música africana. A ver qué sale, si esa creación no va a generar creaciones hermosas en el arte y la cultura. ¿Y cómo vamos entonces a tener la tierra y el agua? Esas 100.000 hectáreas de aquí hasta Tolú Viejo, esas tierras planas y fértiles donde de vez en cuando pasea una vaca gorda, ¿cómo las vamos a cultivar de tal manera que ni un metro cuadrado de tierra fértil se quede sin cultivos de alimentos? ¿Cómo logramos eso que sería la gran transformación de la región de Sucre además? Porque toda esa tierra enriquecería a toda Sucre, no solamente a San Onofre. ¿Cómo lo haríamos? Pues le vamos a poner el impuesto predial más alto a la tierra fértil e improductiva. Y alguien nos va a decir, eso se hizo antes y no funcionó. Mandaban unos funcionarios a las fincas a ver si producían, y el terrateniente antes sembraba 4 matas de yuca, y entonces el funcionario ponía un chulito y decía, sí, esta tierra es productiva. No, nosotros vamos a exigir, dado que el cultivo produce un puesto cada 5 hectáreas, que si tiene 1000 hectáreas, tiene que tener 200 trabajadores, y por tanto nos tiene que entregar los certificados de que el poseedor de esa tierra está pagándole la salud y la pensión a 200 trabajadores. O si no, nos pagan impuesto. Ah, que no tiene con qué pagar el impuesto. Entonces, señor, venda la tierra. Y si todas estas haciendas empiezan a venderse, baja el promedio del precio de la tierra. Y algunos lo comprarán porque tienen con qué, pero el gobierno de la Colombia humana comprará esas tierras para distribuirlas entre el pueblo campesino,
la mujer campesina será la titular de la propiedad y todo pequeño y mediano empresario que quiera producir alimentos en Colombia. Y si ustedes ven desde aquí hasta Toluviejo, porque Toluviejo estarás por allá, ¿cierto? ¿Por dónde? Para allá. Y allá al mar, ¿cierto? Entonces, si estas tierras de aquí hasta Toluviejo producen, habrá 20.000 puestos de trabajo, no de obreros, de propietarios. La mayoría de ustedes. Nosotros hijos de labriegos. Y entonces en este pueblo podremos, con esa energía solar vuelta a electricidad, con salud, con crédito, empezar a montar las cadenas de la industrialización de lo que se produce en esas tierras. Pero todo esto no tendría sentido si no hay saber. ¿Cómo se sabe producir qué cosas? ¿Y cómo se sabe la ingeniería industrial para transformar el aguacate en champú, en fibras para hacer telas? ¿Y cómo se transforma el maíz en esas cosas que usan en los desayunos? Cornflakes. Los gringos hacen eso. ¿Y cómo se transforma la yuca en yuca frita, etcétera? Casabe y diabolines y todo lo que se nos ocurra industrialmente. Si todas las 10 millones de hectáreas de fértiles de Colombia empezaran a producir progresivamente, nuestra producción de alimentos pasaría de 26 millones de toneladas a 120 millones de toneladas y se generarían 2 millones de puestos de trabajo adicionales. La mitad de la población de Colombia no tiene puesto de trabajo. Y si eso se industrializa, 500.000 puestos de trabajo se generan en la industrialización. Es decir, podríamos incluir económicamente buena parte de la población que hoy solo vive del rebusque, tanto en el campo como en la ciudad. Pero para eso se necesita saber, educación. Y aquí nuestra propuesta de democratizar el saber. El saber, para que sea saber en una sociedad, implica dos grandes circunstancias. El cuidado integral de la primera infancia, porque el cerebro se forja en los bebés entre los 0 y 5 años de edad. Bebé desnutrido es bebé que se está comiendo el cerebro y es irreversible. No volverá a tener la misma capacidad de inteligencia y mental que si no hubiera estado desnutrido. Lo cual significa que nuestras generaciones que vivieron bajo la desnutrición en Colombia, tuvimos que vivir también sobre la pérdida de capacidades mentales. Esa es la gran herencia irreversible que generó en la sociedad colombiana la clase política tradicional que se robó los recursos simplemente para mantenerse en el poder. Eso no puede suceder en una Colombia humana. Aún ustedes observan hoy cómo los recursos que llegan para la primera infancia en el ICBF son contratados con las fundaciones de los concejales del pueblo para que voten por Duque o Vargas Lleras. Y los concejales del pueblo se roban parte de esa plata que va destinada a la comida de los niños. Y para robarse esa plata le pagan a las madres comunitarias por debajo del salario mínimo. Contratadas por 2-3 meses. No todas las madres comunitarias de Colombia van a convertirse en trabajadoras del Estado colombiano con todas sus prestaciones. Y como su número no es suficiente, miles de profesionales del cuidado de la primera infancia, como lo hicimos en la Bogotá Humana, nos van a acompañar a que ningún niño de Colombia tenga desnutrición. Cuidado integral, vacuna, nutrición, afecto, amor, juego,
juego que lleve al arte, a la cultura, a la curiosidad del saber. La mayor política de seguridad de una sociedad es cuidar su primera infancia. Y la mayor política de ciencia y tecnología de una sociedad es cuidar su primera infancia. Porque si se desarrolla la curiosidad del juego para saber, se desarrolla el científico, la científica, y no se desarrolla el criminal. Si pudiéramos tener dentro de la verdad la historia del asesino cadena, asesino en masa, como decía el filósofo, seguro que si fuéramos a Macayepo encontraríamos que Cadena era un pobre niño a los 0 o 5 años que quizás sufrió la desnutrición, que no tuvo el afecto, que no hubo un Estado que le ayudara a cuidar a ese niño, a la familia, y ahí se originó el criminal que terminó siendo. Por eso, si cuidamos a nuestra primera infancia integralmente, ese tipo de criminales de esa magnitud jamás volverán a surgir en la sociedad colombiana. Y ese es el primer paso. Y el segundo, al mismo tiempo, es que toda la juventud colombiana de hoy, en lugar de terminar en el embarazo adolescente precoz que condena a la pobreza, o en lugar de terminar en los ejércitos del paramilitarismo y las bandas del narcotráfico que al final solo conducen a la tumba o a la cárcel, puedan entrar a una universidad. La Colombia humana es el país en donde la juventud, antes de conocer arma alguna, conozca el amor, conozca el arte, conozca la cultura y conozca el saber. Que antes de entrar a cualquier pandilla armada o ejército paramilitar u organismo paramilitar, conozca los pasillos de una universidad. Conozca la ciencia antes que el tanque de guerra. Y en esa dimensión, lo que nos proponemos es construir un sistema de educación superior, público, universal, de calidad y gratuito. Que cuantificado para que sea universal, es decir, para que todo muchacho o muchacha de San Onofre que salga del 11, la mayoría afros, pueblo negro, pueda realmente entrar a una universidad en la carrera que quiera, nos implica una inversión de aproximadamente 10 billones de pesos anuales al cuarto año, adicionales al actual presupuesto de la educación, que es de la educación superior, que es 3.6. Es decir, necesitamos multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior. Si ustedes suman eso a la necesidad de los recursos de la primera infancia, el presupuesto de la educación de hoy, que es 30 billones de pesos, tiene que por esos solos dos conceptos elevarse en 4 años a 50 billones de pesos. Lo cual implica recortar abajo otros gastos. Gastos suntuarios o gastos que, siendo necesarios, no son tan prioritarios como la atención integral a la primera infancia o como que la juventud colombiana pueda ingresar toda a una universidad. Y ese es el compromiso de la Colombia humana, porque esa juventud que estudie la educación superior al máximo es la que puede irradiar el saber en la sociedad colombiana a través del cerebro, que es el principal medio de producción. ¿Quién les dijo a ustedes que el cerebro de una persona que tiene la piel negra es diferente al cerebro que tiene la piel blanca? ¿Quién dijo que el cerebro de una persona que sea hombre es diferente al cerebro que es mujer? ¿Quién dijo que el cerebro de un ser humano que está en el estrato 6 en Colombia es diferente al que está en el estrato 1? Todos los cerebros humanos, desde la península de Kamchatka hasta la península de la Patagonia, desde el estrecho de Bering hasta el de Magallanes, son iguales. Y es el principal medio de producción de trabajo del siglo XXI. Por tanto, es el principal constructor de la riqueza.
Si quieren a una sociedad desigual como la colombiana y discriminadora como la colombiana, lo único que hay que hacer es inutilizar los cerebros humanos para el saber, que es lo que hizo la clase política colombiana. Convirtió en la sociedad colombiana, construyó una gran cloaca y ahí echó los cerebros de los pobres, los cerebros de la mujer, los cerebros de la juventud, los cerebros de la población negra, de la población indígena, a cuanto ser humano discriminó en una de las sociedades más desiguales del mundo. Y lo que hizo fue echar a la cloaca las maquinarias reales de la producción, de la construcción de la riqueza, el cerebro humano. Condenó a Colombia a la pobreza, condenó a Colombia al atraso. Por eso la Colombia humana, si quiere construir una era de paz, si quiere construir una democracia multicolor como nos proponemos, si quiere cambiar en realidad la historia de Colombia, tiene que garantizarle a la mayoría del pueblo colombiano las condiciones para poder trabajar en el siglo XXI, o como dice la Biblia, para poderse ganar el pan con el sudor de la frente. Y esas condiciones son democratizar la energía eléctrica, democratizar la salud, democratizar el crédito a través de la banca pública, democratizar las tierras fértiles y el agua, y fundamentalmente democratizar la educación y el saber. Si a millones de colombianos les entregamos saberes, tierras fértiles, agua, energías en su cuerpo, energías del sol y limpias y del agua, y créditos, tengan ustedes la certeza que la iniciativa privada de esas millones de personas, la capacidad de creación, la capacidad de asociación en un país tan bello como el que tenemos, puede construir las bases de una economía productiva capaz de garantizar que por lo menos la mayoría de los colombianos vivan como la clase media bogotana, es decir, con un buen vivir. Un pueblo sanonofrino con un buen vivir. Esa es la paz. Por eso no quieren la verdad, por eso quieren mantenerse en el poder, para seguir robándose los recursos a través del camino fácil, el barril del petróleo, el tren del carbón, la lancha de la cocaína. Nosotros no somos ni del carbón, ni del petróleo, ni de la lancha de la cocaína. Nosotros somos hijos del sol, hijos del aguacate, hijos de labriegos, todos aquí. Somos hijos del trabajo y seremos hijos del saber. La Colombia humana es una sociedad del conocimiento, una sociedad más justa, salir de la desigualdad social. Quería comentarles esto, me han acompañado ustedes en esta velada. Vamos a gritarle un nuevo viva a Iván Cepeda. ¡Viva Iván Cepeda! ¡Viva! ¡Viva San Onofre humano! ¡Viva! ¡Viva Sucre humano! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, San Onofre, por esta multitudinaria manifestación para respaldar al próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Ya lo saben, el 27 de mayo, a votar, a multiplicarnos. El pueblo decide, el pueblo escoge, el pueblo quiere una Colombia humana. Petro, presidente. Una foto en la valla con todo el equipo. Exacto. ¿Dónde es la salida?
Despacio ahí, despacio. Despacio, despacio. Cuidado, cuidado. Hey, gente, amigo. Mira, yo me voy. ¿Te vas? Papá, yo me voy para Cartagena, yo. Ahí le entrego. Sí, Va a ser un